Muy bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y seguimos con nuestra guía de lectura de Ser y Tiempo, apadrinada por Jorge Eduardo Rivera y por Jesús Adrián Escudero. Y bueno, pues llegamos al fin a la segunda parte de la introducción de Ser y Tiempo, que todavía no hemos salido de la introducción de Ser y Tiempo, que lleva por título la doble tarea de la pregunta, la doble tarea de la elaboración de la pregunta por el ser, el método de la investigación y el plan de la obra. Epígrafes que van del 5 al 8. En concreto, hoy vamos a comentar el epígrafe 5. En esta segunda parte, evidentemente, se va a abordar acerca de esa doble tarea, ¿no? Que por una parte supone un método de investigación, que ya veremos que es fenomenológico y hermenéutico, y por otra parte, finalmente veremos cuál es el plan de la obra, ¿no? Y veremos, como anuncié ya desde el principio, que el plan de la obra está totalmente inconcluso, ¿no? Porque realmente Ser y Tiempo lo que es de la primera parte solamente tenemos 2 secciones, ¿no? Y estaba pensado en ese plan de la obra que de esa primera parte hubiese una tercera sección, ¿no? De la que se habla de, en concreto, cuál es el tiempo originario, ¿no? Cuál es la naturaleza de ese tiempo originario, ¿no? Y bueno, nos falta también toda una segunda parte, ¿no? Pero bueno, ahora mismo no hablaré de eso. Ya hemos visto que esas segundas partes, esas terceras secciones se pueden encontrar a lo largo de todos los cursos que dio Heidegger alrededor del año 27, ¿no? Sobre el concepto de la fenomenología, y, sobre Kant y el problema de la metafísica, ¿no? Ahí es donde estamos viendo lo que podría haber sido esa tercera sección y esa segunda parte de Ser y Tiempo, ¿no? Y bueno, ahora lo que nos importa es desarrollar el epígrafe 5, ¿no? El epígrafe 5 es la primera tarea de una analítica existenciaria, liberación del horizonte para una interpretación del sentido del ser en general, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es que, en primer lugar, la dificultad, ¿no?, de este método consiste en pasar de una consideración preontológica, ¿no?, de la temporalidad del Dasein, ¿no?, a una consideración ontológica. ¿Esto qué es lo que quiere decir? O sea, que Heidegger está intentando desarrollar un método según el cual, desde nuestra comprensión media de lo que es el ser, porque ya sabemos, como hemos visto antes, que para tratar de iluminar el sentido del ser es necesario partir de nuestra propia comprensión media de lo que es el ser, ¿no? Pues para eso hace falta elaborar un método, ¿no?, para hacer, digamos, presente, para hacer consciente, hace falta elaborar un método que haga transparente de una manera formal, en primer lugar, cuáles son las categorías de nuestra propia temporalidad, ¿no? Porque digamos que la cuestión va de que es a la luz del tiempo, a la luz de la temporalidad, del Dasein, desde el cual podemos llegar a apuntar al sentido del ser. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es, como ha venido desarrollando Heidegger durante todo este prólogo y durante toda esta introducción, lo que hay que hacer precisamente es poner de relieve, poner en claro cuáles son las estructuras existenciarias del ser ahí, ¿no? Entonces, claro, esto requiere un método, y ahora es cuando se va a hablar del método, ¿no? Entonces, bueno, a colación de esto dice Heidegger: la primacía onticontológica del Dasein es, pues, la razón de que el Dasein de que al Dasein le queda oculta su específica constitución de ser, entendida en el sentido de la estructura categorial que le es propia. El Dasein es para sí mismo ónticamente cercanísimo y ontológicamente lejanísimo, y sin embargo preontológicamente no extraño. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que ya que vivimos en una comprensión media de lo que es el ser, porque tenemos una comprensión media de lo que es el ser de las cosas, cuando vemos algo ya sabemos que eso tiene ser, ¿no?, que es algo al menos, ¿no? Se nos es
de una manera óntica, ¿no? Esto es de una manera que no alcanza lo originario, ¿no? De una manera óntica, de una manera prereflexiva, de una manera de un trato medio normal con las cosas, es una cosa cercana al ser, ¿no? Sin embargo, ontológicamente, ya desde una posición originaria, el ser es una cuestión, una posición originaria, filosófica, formal, el ser es una cuestión muy lejana, no se suele pensar acerca de lo que es el ser, ¿no? Esto lo explicas en las clases de bachillerato y el ser, y la gente dice, el ser a mí que me importa el ser, ¿no? Si yo tengo un trato con las cosas y lo que el ser mismo no sea, ¿no? A mí me da absolutamente igual, ¿no? Pues eso es una cuestión muy lejana para nosotros. Y sin embargo, preontológicamente, no nos es extraño a causa de esa comprensión media, ¿no? ¿De acuerdo? No nos es extraño porque inevitablemente ya vivimos de alguna manera una preconcepción de lo que es el ser de las cosas. Bien, entonces es inevitable que de alguna manera, ¿no? Le demos vueltas al concepto este de lo que es el ser, ¿no? Cuando queremos salirnos de esa precomprensión, ¿no? De esa inmediatez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de alguna manera el Dasein está un poco como abocado a autocomprenderse de alguna manera, ¿no? Hay una especie de autocomprensión, ¿no? Del Dasein, pero siempre, ¿cómo decirlo? Como a la luz de lo que es el mundo, ¿no? A ver, dice Heidegger que de alguna manera vivimos caídos, ¿no? En esta cotidianidad, ¿no? En la cual tenemos una comprensión media de lo que es el ser, vivimos en estado de caída, ¿no? Él le llama Verfallenheit. Pero que esto no es algo negativo, ¿no? O no tiene por qué ser algo negativo. De alguna manera es esa Verfallenheit, esa caída, es una caída en el mundo, ¿no? Porque es que si no, no tendríamos mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta necesaria caída en el mundo podemos entenderla de una manera inauténtica, ¿no? O sea, una manera auténtica en la cual nos haga estar, ¿cómo decirlo?, como agazapados, ¿no? O nos haga estar a gusto, ¿no? En ese mundo que se nos presenta sin ningún tipo de reflexión, ¿no? O de una manera más auténtica, ¿no? Desde el cual el mundo, en el reflejo con las cosas, con el trato de las cosas, con el trato con el resto de los Dasein, en el Mitsein, ¿no? En ese, digamos, más que reflejo, ¿no? Reverberación con ese trato, de alguna manera eso hace que nos autocomprendamos, ¿no? En el modo en el que tenemos de estar en el mundo de una manera media y preontológica hace que nos autocomprendamos, ¿no? De aquí que propone Jesús Adrián Escudero que Ser y Tiempo, ¿no? Podría entenderse desde la perspectiva de una amplia tradición, ¿no? Del cuidado de sí, ¿no? La cura sui, el cuidado de sí, ¿no? Y este cuidado de sí, pues inevitablemente es necesario para llegar a comprender cuál es nuestra temporalidad, ¿no? Nuestra temporalidad en un sentido originario, no solamente existencialista, ¿no? Sino desde un punto de vista existencial. Recordamos el vídeo anterior, ¿no? Entonces, digamos que es desde el mundo, ¿no? Desde nuestro trato medio con las cosas, desde el cual podemos llegar a entendernos a nosotros y entender nuestra propia temporalidad. Y entonces, en esta autocomprensión, ¿no? De nosotros, que de alguna manera proviene de una reverberación de lo que el mundo es, ¿no? Reverberación, aquí le llama Heidegger, bueno, en alemán esta especie de reverberación es Ruhestrahlung, ¿no? Ruhestrahlung, ¿no? Esta reverberación, ¿no? Nos pone en la pista, ¿no? De qué clase de ser somos, un ser con una temporalidad, ¿no? Y qué clase de temporalidad es la nuestra, ¿no? Digamos que en vez de ser una teoría del sujeto, ¿no? De la subjetividad, ¿no? Que sería una reflexión, esto sí que sería reflexivo, sería una reflexión, ¿no? Como en Descartes, ¿no? Incluso como el propio Husserl, en vez de ser una teoría del sujeto, estamos ya hablando de una especie de hermenéutica de sí, ¿no? En vez de utilizar la palabra reflexión, que es muy propio de la modernidad, estamos utilizando la palabra reverberación, la reverberación en nosotros de lo que es el mundo, ¿no? Bien, entonces para esto hace falta un método, ¿no? Y por una parte es un método fenomenológico, que ponga en claro, ¿no?
cuáles son esas estructuras nuestras existenciarias, y por otra parte necesitamos un método hermenéutico, ¿no? Que interprete esas estructuras existenciarias que hemos sacado a la luz con nuestro método fenomenológico, ¿de acuerdo? Entonces el método del que estábamos hablando antes, ¿qué clase de método será? Pues será un método fenomenológico y por otra parte hermenéutico. Bien, entonces hemos visto que el punto de partida y el modo de acceso de esta interpretación tiene que ser precisamente esta cotidianidad, ¿no? Este término medio, ¿no? ¿Por qué es necesario? Fijaos, porque Heidegger, en vez de utilizar una especie de psicología, una especie de mitología, las artes, la antropología o la ética, en vez de recurrir a eso, ¿no? En vez de recurrir a que la experiencia originaria del hombre se da en diferentes manifestaciones muy especiales, ¿no? Realmente lo que está diciendo es que la experiencia originaria del hombre, su punto de partida tiene que partir de la cotidianidad misma, de lo que es el ser humano, ¿no? En su trato diario con las cosas, ¿no? Habéis visto cómo de alguna manera cambia, ¿no? Cambia, ¿no? Con respecto a la tradición, ¿no? ¿Por qué? Porque desde el trato cotidiano de las cosas es lo más cercano, lo más evidente, lo más fáctico que tenemos. Desde esa facticidad es posible empezar a aislar el cómo somos, nuestras propias estructuras fundamentales, ¿no? Que eso es lo propiamente fenomenológico, realizando una especie de suspensión de juicio, ¿no? Acerca de lo que somos, ¿no? Pero ya digamos que la psicología, la antropología, la literatura, la biología están demasiado encaminados ya a una preconcepción de lo que es el ser humano. Mientras que aquí no, aquí lo que hay es sencillamente una cuestión fáctica, ¿no? De cómo se maneja el ser humano, independientemente, ¿no? Haciendo una epogea independientemente de todas esas preconcepciones desde la literatura, desde la psicología o desde la antropología, ¿no? Esto es lo interesante, ¿no? Finalmente, ¿no? Decir que esta primera toma de contacto, ¿no? con una autocomprensión desde el mundo, ¿no? Desde la caída en el mundo, desde la caída en esta facticidad, desde una comprensión media de lo que es el ser y de lo que es el mundo, ¿no? Pasa desde una temporalidad vulgar y corriente, ¿no? Aquí ya no se está entendiendo el tiempo de un modo vulgar, ¿no? Un tiempo como la sucesión de los ahoras, ¿no? Que llevamos arrastrando desde Aristóteles, incluso llega hasta Bergson, ¿no? Sino hasta una temporalidad en sentido ontológico, ¿no? El tiempo propio del Dasein aprendido desde su facticidad, ¿no? Desde su propia finitud, ¿no? Incluso proyectándose hacia lo que será la muerte, ¿no? Un pasado, un presente y un futuro entendido desde una posición puramente ontológica, no la sucesión de ahora, sino desde una posición ontológica. Cómo estamos instalados en el mundo desde el pasado, desde la tradición, desde el presente y desde el futuro, ¿no? Bien, pues esta temporalidad le llama Heidegger Zeitlichkeit, ¿no? Esto es la Zeitlichkeit, ¿no? Que no es el tiempo vulgar, ¿no? Que le llamaría Heidegger el vulgare Zeitbegriff, ¿no? El concepto del tiempo vulgar. Bien, pues mediante ya estas estructuras existenciarias que nos dan la Zeitlichkeit, la temporalidad, que es el tiempo propio del Dasein de nosotros, es posible dar el paso, el salto a la Temporalität, o sea, a la temporalidad, que es el sentido de la temporalidad general del ser. Esto es, el propio ser, ya independientemente del Dasein, el propio ser tiene también una temporalidad que veremos en el segundo Heidegger, una temporalidad que es histórica, ¿no? Las figuras del ser se manifiestan epocales históricamente, ¿no? Esto lo desarrollará más el segundo Heidegger, ¿no? El Heidegger de la Quere, ¿no? Bien, y sencillamente decir que esta temporalidad propia del ser, ¿no? Esta temporalität, esta temporaneidad, ¿no? Que está aquí traducido por Adrián Escudero, esta temporaneidad, sí que formaba parte de la obra de Heidegger, de esta obra de Ser y Tiempo, pero desgraciadamente no la terminó, porque
de alguna manera vio que ocurría una especie de aporía, que era imposible cerrarla, no tenía las suficientes todavía herramientas, estructuras demasiado pegadas a la metafísica como para poder dar el salto, ¿no? Que es lo que se pretende desde un principio, porque la analítica existencial y el Dasein, que es lo que es ser y tiempo al fin y al cabo, es solamente preparatoria. No se está hablando aquí realmente del Dasein, sino el objetivo es hablar del sentido del ser, de la temporalidad del ser, ¿de acuerdo? Y del sentido que es importante del ser, no de lo que sea el ser, o sea, no del ser mismo, de llegar al ser mismo, sino al sentido del ser, ¿eh? Al sentido del ser, pues no se caería en una especie de ontoteología, ¿no? Sino que es el sentido, y el tiempo es el ámbito de manifestabilidad del sentido del ser, ¿no? El tiempo desde nuestra temporalidad, desde la Zeitlichkeit. Es la Zeitlichkeit, mediante la Zeitlichkeit, mediante el poner de manifiesto en qué consiste nuestra Zeitlichkeit, en el que podemos llegar a alcanzar el sentido del ser, que es su temporalidad, su temporaneidad. Y bueno, y dicho esto, seguiremos con el epígrafe sexto. Un saludo.